Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén revisando en la plataforma de YouTube o en la plataforma de Educatic. Esta es oficialmente la tercera sesión del curso de teorías de la significación para los estudiantes del sistema escolarizado de comunicación. En esta ocasión tenemos cerca de 31 participantes. Les doy la bienvenida a todos ustedes, los que nos están ahorita eh, asistiendo aquí virtualmente. Y pues bueno, como siempre, le recuerdo que esta sesión está siendo videograbada, por lo que de alguna manera siempre doy este aviso sobre la privacidad y el uso de la imagen, ¿no? Si alguno de los participantes está en desacuerdo con el uso de su imagen, pues simplemente puede apagar la cámara. De alguna manera, esto es para uso consciente de la imagen, debido a que esto lo estamos grabando para eh, YouTube. Entonces, más que nada es un repositorio para todos aquellos alumnos que por alguna circunstancia o situación de la vida a veces no puedan conectarse a este curso de manera síncrona. Y pues bueno, de todas maneras, para todos aquellos que revisan la grabación, no olviden comentar en el foro de la plataforma las indicaciones pertinentes. Pues bien, el día de hoy vamos a comenzar la parte que tiene que ver con la semiótica. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre toda esta parte que de alguna manera va a ser coetánea a la parte de hermenéutica que revisamos la clase anterior. Si nos vamos a dar cuenta que a veces es como repetir la misma historia, pero desde otra perspectiva, ¿no? La semiótica, pues bueno, tiene un camino también originario desde la antigüedad y cómo de alguna manera vamos llegando a la época contemporánea con diversos autores, ¿no? Pero sobre todo para ir diversificando algunas escuelas, ¿no? Como esta es una de las primeras sesiones, pues bueno, a veces el recorrido histórico llega a ser un poquito, pues no tan profundo, ¿no? Si le diéramos el peso a cada autor de los cuales vamos a señalar ahorita, pues realmente nos daría, yo creo que para 2 o 3 cursos de semiótica, ¿no? Como ya les había comentado, pues bueno, con el nuevo plan de estudios, pues esto se modificó para darle oportunidad a ver incluso teorías de la hermenéutica. Pero bueno, en la parte tradicional, la que ya habíamos impartido anteriormente, como era la materia de semiótica, pues nos daremos cuenta que a veces hay caminos que se juntan y que pues de alguna manera van a estar de lleno en esta situación de la reflexión filosófica, metafísica, por un lado del lenguaje, por otro lado de la parte del pensamiento, la razón, etcétera, y que pues de alguna manera pues para el alumno de comunicación, como ya vieron ahí por así decirlo, la parte de la revisión de contenidos, pues estaremos revisando, pues bueno, algunos puntos. Al final, pues yo no me quiero detener tanto a veces en toda esta discusión de estas particularidades de cada autor, pero sí al menos ver que son una parte fundamental para llegar a lo que de alguna manera llegamos a la parte contemporánea. Entonces, pues bueno, voy a compartir en este momento un PowerPoint para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ya está ahí listo. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que serán los antecedentes de la semiótica, ¿no? Como pues, ha sido una parte interesante dentro de lo que se podría llamar un proyecto general sobre la semiótica. Pero, pues bueno, este PowerPoint, pues quizás es un poco extenso, no lo voy a ver
a detalle todo, pero sí de alguna manera, pues imagínense ver todos estos autores que han contribuido a la semiótica, Platón, Aristóteles, Hipócrates, los estoicos, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Roger Bacon, Duns Scoto, Kant, ¿no? Ya de la época moderna, pues ya ahí se van simplificando algunos, ¿no? La época contemporánea, nada más mencionaremos algunos porque hay todavía muchos más, pero bueno, o sea, esto vamos a ir viendo detalle. Esto lo voy a subir también a la plataforma, ya lo revisarán con calma, etcétera. Pero a veces no es lo mismo andar revisando una presentación PowerPoint con respecto de lo que nos dice toda la información así de lleno a que si te la van explicando, ¿no? Entonces, los objetivos de esta sesión es presentar un bosquejo sobre la antigüedad, ¿no? En el estudio de la reflexión del signo. Los objetivos particulares, pues vamos a presentar elementos históricos occidentales, ¿no? Porque, bueno, ya sería, ahí sí yo no me he metido a ver la filosofía oriental, ¿no? También podríamos hablar de Confucio, Lao Tse, ¿no? En respecto de lo que es la representación y también hay toda una tradición icónica, ¿no? En Oriente, ¿no? Pero al menos dentro del punto de vista occidental, pues bueno, podríamos aquí tener una visión panorámica general sobre la semiótica, ¿no? Y esto para llegar a presentar una visión moderna del signo y generar un debate entre la visión moderna de la semiótica y los antecedentes que vamos a ver, como las protosemióticas, ¿no? Obviamente, pues vamos a ver que el mundo de los signos está inmerso en nuestra vida, pero sobre todo no es lo mismo plantear el mundo de los signos en términos del uso humano, como un antecedente, a señalar que el cuándo se comienza a reflexionar esto, ¿no? Un error recurrente del estudiante a veces es que comienza a hablar, por ejemplo, del fenómeno de la comunicación y dice, pues las ciencias de la comunicación comienzan desde que el hombre se comunica, ¿no? Y ese es como un gran error, ¿no? Lo mismo pasaría como en la semiótica, ¿no? No, pues desde que existen las pinturas rupestres o desde que el hombre se comunica, pues ya existe la semiótica, ¿no? Es lo mismo que si dijéramos en la parte de la biología, ¿no? ¿Desde cuándo comienza la biología? Pues bueno, desde el nacimiento de la vida, ¿no? La disciplina tiene un lugar y un tiempo, ¿no? En donde se comienza esto a vislumbrar. Entonces, pues bueno, aquí por lo regular en la carrera estamos muy adentrados a la parte de la comunicación visual, por lo cual a veces pues queremos verlo todo de manera visual, pero pues bueno, yo como en algún momento le comentaba a algunos colegas, ¿no? A ver qué hacen en un curso de teoría de la imagen o arte, ¿no? Cuando llega un alumno invidente, ¿no? Pues obviamente si los planteamientos son teóricos, pues obviamente lo generamos a la parte epistemológica y ahí es donde eliminamos, como dijera Husserl, toda esta subjetividad trascendental enfocada en nuestra manera de hacer ciencia, pero pues bueno, está un poco de lleno reflexionar esto. Entonces, la pregunta clave, ¿no? De esta sesión sería, ¿semiótica es una ciencia antigua o moderna? Entonces aquí de alguna manera, pues, ¿qué es lo interesante de hablar de la semiótica, ¿no? Hablar de términos como signo, síntoma, señal, significante, este, em, palabras como significado, etcétera, pero que son a veces el gran problema de este tipo de asignaturas para ustedes que de repente ven un gatuperío de palabras, ¿no? Y dicen, bueno, no me puedo aprender todas, ¿no? A lo mejor de lleno no, pero pues a lo mejor es el uso y la jerga en términos del comunicólogo, ¿no? A veces comenzamos a adentrarnos, ¿no? No al primer semestre ni al segundo, sino a lo mejor hasta el tercero o el cuarto, ya comienzas a hablar y pues ya a lo largo de tu vida, ya cuando sales de la carrera, ¿no? Que aunque son términos teóricos, solamente nos entendemos entre nosotros, ¿no? Porque no vas a llegar a una, agencia de publicidad diciendo, bueno, este es un, este,
eh, no sé, un índice, ¿no? Pero que bueno, en el vocabulario de un publicista es a veces diferente, ¿no? ¿Qué es lo que toman como símbolo, icono? Y bueno, ahí lo de los logotipos, etcétera, ¿no? Si hiciéramos un recorrido desde la antigüedad, antigüedad, así como que de esos, así como hay una protosemiótica, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pues también existe este, eh, un, un fenómeno que se llama los presocráticos, ¿no? Que es precisamente preguntarnos desde qué está compuesta la realidad, ¿no? O sea, la realidad misma, digo, no es que nos pongamos aquí ante el fenómeno de Matrix, ¿no? Decir, caramba, mi realidad está dibujada por una simulación, ¿no? Y que está muy de lleno actualmente esa teoría, ¿no? De que todo está simulado, pero caray, pues bueno, eso no es nada nuevo, ya esa simulación ya nos decía Platón que existía, ¿no? Entonces realmente, sin meterse a la Matrix, pues bueno, eso fue un trayecto de varios años, desde el 600 al 400 años antes de Cristo, ¿no? Está el hilozoísmo, ¿no? Con Anaxímenes, Anaximandro, en donde, o Tales de Mileto, donde algo hablaban de que había algo indefinido de la cual se componía la realidad. El hilo tiene que ver con la materia y la forma, ¿no? ¿Cuál sería como el código, ¿no? En el cual se podría descubrir de qué está hecha la realidad. También está, por ejemplo, el eleatismo, ¿no? De Zenón de Elea, ¿no? Donde hay una idea ahí clásica, los que vieran historias horribles, ¿no? A lo mejor anteriormente hay una historia, ¿no? Que hablan de quién ganaría una carrera entre una tortuga y Aquiles, ¿no? Y entonces, Zenón de Elea dice, no, pues es que la tortuga, ¿no? Pues de alguna manera este, se- cada vez que avanza Aquiles 1 metro, la tortuga avanza un centímetro, ¿no? Entonces, si vamos expandiendo el tiempo, ¿no? Hacia lo largo, así como si ustedes luego editan en Premiere o en cualquier editor de video, pueden extender el tiempo de un segundo a varios fotogramas, ¿no? Entonces, desde esos fotogramas, pues extiende el tiempo. Entonces, dice Zenón de Lea, hay un momento en que jamás cruza, jamás le gana a la tortuga este Aquiles, ¿no? Eso es todo lo que dice, todo llega a ser aquí como relativo, ¿no? También está el transformismo de Heráclito, donde, pues bueno, una persona que se baña en un río nunca se baña con la misma agua, ¿no? Y aquí se plantea, ¿no? Una idea, ¿no? De que también somos cambio, ¿no? Toda esta idea que ya de alguna manera ya también veíamos también en la hermenéutica con Hegel, ¿no? Pues viene desde ahí, desde la transformación, somos transformación nosotros, ¿no? Luego también viene el dualismo de Anaxágoras, donde ya se comienza a hablar del nous, ¿no? O como el espíritu, la esencia, y la materia. Recordemos que, bueno, uno de los grandes plagios del cristianismo que hace a la cultura griega es la existencia del alma y el espíritu, ¿no? Como es la voluntad, ¿no? De hecho, por ahí Dussel en alguna conferencia remarcaba todo esto, ¿no? Porque, bueno, obviamente para los judíos todavía era una condición material, ¿no? Y bueno, se pensaba todavía que la materialidad de la otra vida iba a ser igualmente material, ¿no? Entonces, viene muy bien luego con el cristianismo decir que hay algo interno, ¿no? De hecho, Platón luego en el Tetetes habla por ahí de los 3 caballos, si mal no recuerdo, donde hay un caballo que va hacia arriba, uno hacia abajo y uno que va, es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, uno va a las ideas, ¿no? Superiores, otro va a los sentidos corpóreos y hay algo que mantiene el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿quién guía a los caballos, no? Como eh, se parece mucho en el tarot a la tarjeta número 10, ¿no? No, digo, a la tarjeta número 7, el número 7 que es un hombre con unos caballos, ¿no? En el tarot por ahí se viene toda esa idea, ¿no? De quién controla y cuál es el dominio hacia dónde vas, ¿no? Está el eclecticismo de Diógenes, donde pues bueno, ya se mezcla el nous, la inteligencia, el espíritu,
pero como Arché como un fundamento divino, ¿no? Ahí ya comienza a retomarse un poco la mitología. Recordemos que la mitología es el paso previo a cualquier filosofía. De hecho, cualquier creencia religiosa nos permite explicar la realidad de una manera muy sesgada, pero es un paso previo a generar filosofía, ¿no? Luego el pluralismo de Empedocles, donde ahí están los 4 elementos, ¿no? Pero incluso ya se incide en un quinto, ¿no? Que hay, así como Luc Besson, ¿no? El quinto elemento del amor, ¿no? Pero también puede ser el odio lo que los separa, ¿no? Pero los 4 elementos, fuego, tierra y aire, pues bueno, ya se van por ahí, ¿no? El atomismo de Demócrito y Epicuro, que ya es la teoría materialista, dice toda la materia energía emana una energía, ¿no? Y llegamos con Pitágoras, ¿no? Que es el que nos dice que, bueno, es el que se acerca más a la Matrix incluso, dice que nuestra esencia son números, ¿no? Y la esencia de la dimensión de nuestra realidad somos números, ¿no? Entonces él comenzó a ver el código, ¿no? Realmente ahí, de cuál es la dimensión en eh, que se dimensiona la realidad, ¿no? Y bueno, ya, ahora sí, llegando a nuestro primer punto en la historia, ¿no? Platón. Obviamente hay 2 o 3 diálogos fundamentales de Platón que creo que son importantes para ver en lenguaje, ¿no? Quizá esto es también un repaso para muy de lleno, a lo mejor cosas que vieron en lenguaje, cultura y poder, pero bueno, el Cratilo es un texto fundamental para ver lo que es la expresión del lenguaje. Uno de esos puntos que nos dice el Cratilo es que es una teoría naturalista, ¿no? El lenguaje señala toda esta pregunta de qué es primero, el nombre o la cosa, ¿no? O sea, las cosas existen antes de que sean nombradas o tenemos que nombrarlas para que existan, ¿no? Entonces, dentro de la teoría idealista platónica, nos vamos a dar cuenta que hay una posibilidad aquí en donde la realidad solamente es alcanzada a través del conocimiento, ¿no? Pero es un conocimiento que no es dado por la palabra, sino por la esencia de las cosas, ¿no? Más bien, las cosas se llaman, ¿no? De alguna manera por la esencia de las cosas que llevan adentro. Y en realidad, hagan de cuenta que es una teoría en donde está implícito el significado que da al significante, ¿no? Pero pues bueno, Platón no había considerado la diferencia entre lenguas, ¿no? Que hay lenguas que, si yo digo dog y perro, ¿no? Pues nos referimos al mismo objeto o a la esencia última de la cosa, pero la palabra pues desdibuja. En esa parte tiene razón en no confiarnos en las palabras, ¿no? Dado que las palabras solamente es una conexión, una dianoia para llegar al nous o a la episteme. Y pues bueno, estas ideas prototípicas son las que determinan qué es lo que somos, ¿no? Otra explicación viene en la República, ¿no? Con la alegoría de la caverna, ¿no? De que nosotros nada más vemos sombras, etcétera, y que la realidad última es a través de una trascendencia incluso del bien y del conocimiento, etcétera. Pero eso determina mucho la diferencia entre lo que es lo que creemos y lo que creemos y lo que sabemos, ¿no? O sea, sobre todo qué es la doxa y la episteme, ¿no? La creencia con el saber. Eh, Aunque por ahí también hay un punto interesante en la República, ¿no? De que otro de estos términos que luego tenemos que aprendernos es la mímesis, ¿no? La mímesis que viene de copia, que venimos a copiar a veces las cosas, ¿no? Entre los referentes, ¿no? Incluso la forma de expresarnos verbalmente o paralingüísticamente, pues las vamos copiando alrededor de nuestro ambiente, de las personas que están a nuestro alrededor. De hecho, por ahí viene la idea de mimo, ¿no? El mimo cuando vas en el parque, ¿no? Comienza ahí a imitarte, ¿no? Pues la imitación desdibuja la esencia de las cosas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una silla, ¿no? En la idea, ¿no? Y la silla se hace presente como para el carpintero y luego una persona pinta la silla, ¿no?
son varias copias de la esencia de lo que inicialmente es una silla, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿no? La palabra dice que es un signo natural porque es conveniente con la cosa que significa, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera esta postura naturalista determina, ¿no? Lo que es una dimensión de lo que son las palabras por sí mismas, ¿no? O sea, como si, incluso se viene mucho la metáfora, ¿no? En la Biblia de repente, ¿no? Entonces Dios dijo que, dijo la luz y se hizo la luz, ¿no? Entonces, porque primero mencionas la palabra y entonces como por acto inmediato la cosa está ahí. Pero incluso también es una reflexión que hasta nuestros días, como con Wittgenstein, ¿no? Dice, los límites de mi realidad están determinados por los límites de mi lenguaje, ¿no? Los límites de mi conocimiento, ¿no? Porque entre más palabras conozcas, pues más cosas conoces, ¿no? Entonces, de hecho, hay sentimientos, ¿no? O sensaciones que de repente no dices, no puedo expresar lo que siento, ¿no? Y de repente encuentras una palabra, sí, así me siento como en esa palabra, en ese significado, ¿no? Entonces hay algo interesante aquí, ¿no? Después, pues rompe el alumno Aristóteles, ¿no? Porque comienza a determinar lo que es una teoría artificial del lenguaje, ¿no? Y entonces aquí el objeto mantiene una relación de imposición, ¿no? Artificial gracias a la convención humana. O sea, ¿qué es lo que significa? Que las palabras son convenciones. Si yo digo perro, ¿no? La palabra perro no tiene ningún parecido con el objeto perro, ¿no? Entonces es una convención en donde en otros idiomas le dicen xian o le dicen dog, ¿no? Entonces de alguna manera el signo y la palabra conviene totalmente arbitrario, ¿no? Uno de los grandes logros de Aristóteles es que combina lo que es la lógica, la retórica y la metafísica al dimensionar el lenguaje y el pensamiento. Estos dos grandes elementos, el pensamiento, pues sobre todo por la metafísica, por el conocimiento que tenemos alrededor de nuestra vida. O sea, todos alrededor de nuestra vida estamos conociendo cosas y elementos que están a nuestro alrededor. Y tenemos muchas maneras de conocerlo, ¿no? Ahí, pues los grandes enigmas, a veces son incluso determinados ya hasta Piaget, ¿no? Donde comienza a dimensionar pues algunas eh, cuestiones sobre cómo nosotros alrededor de nuestra infancia vamos organizando los objetos, etcétera, ¿no? Entonces, otra parte es lo que es la retórica, en donde pues cada uno de nosotros usa el lenguaje a una manera particular, pero la retórica no siempre es clara con lo que dice. Por así decirlo, yo digo, me muero de frío, ¿no? No es una cuestión literal, ¿no? O sea, es una cuestión metafórica, ¿no? Entonces, es un uso del lenguaje que no obedece precisamente a un referente muy claro, pero a través del contexto, ¿no? Y el contexto en donde yo lo diga, pues va a tener una enunciación en donde se entiende, ¿no? Toda esta relación del patos, el logos y el etos, ¿no? Pues se dimensiona, ¿no? Y además viene toda con la parte de la lógica, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Aquí viene un giro lingüístico, ¿no? Entonces, aquí está la palabra vinculada con el concepto, ¿no? Entonces, a diferencia de Platón, para él no hay unas ideas subsistentes, sino que éstas se modifican a través del lenguaje. Entonces, si es una ruptura, ¿no? Y pues bueno, en la parte metafísica, pues bueno, nos metemos todo el rollo de cómo es la realidad y cómo conocemos la realidad, ¿no? De alguna cuestión aquí vienen las palabras de acto y potencia, inicia toda esta derivación en donde las cosas son percibidas de alguna manera, ¿no? Accidentalmente son posibles de entenderse a cuando ya las entendemos en su nivel de sustancia, ¿no? O sea, las cosas se nos presentan como de forma aparente, o sea, ahí son en potencia, ¿no? Y en el acto es cuando nosotros asumimos en el concepto mental lo que estamos racionalizando. Ya después, posteriormente, alguno de los escolásticos por ahí retomará esto, lo que, si mal no recuerdo, Roger Bacon, la parte de acto y potencia, el signo como acto y como signo como potencia.
Para Aristóteles aquí viene, aquí eso es importante que retomen esto, ¿no? En algún momento, porque bueno, ¿cuál es el gran problema luego de entender a Peirce, ¿no? Que Peirce es la tercera parte de una dimensión filosófica, ¿no? Que arranca con Aristóteles, la segunda parte es con Kant y la tercera parte que nos llega, ¿no? Con este Peirce, ¿no? ¿Qué quiere decir lo que son las categorías, ¿no? Las categorías es una manera en que se agrupa la realidad, ¿no? Y que de alguna forma esta realidad está dimensionada en accidentes, ¿no? O sea, hay una sustancia de las cosas. Pero aquí viene mucho la reflexión incluso desde la física, ¿no? Porque, por ejemplo, en la física, en las ciencias duras, por ejemplo, se reflexiona mucho sobre la parte de la materia, ¿no? Y se da por hecho que existe la materia. Y entonces nunca hacen una reflexión de qué es la realidad. En la parte, por ejemplo, de la filosofía, sí, en este sentido, hay una dimensión de preocuparse de primero qué diablos es la realidad, ¿no? Y la realidad, pues de alguna manera, pues se vincula con una sustancia, ¿no? Y la sustancia está accidentada, ¿no? Quiero decir? Por ejemplo, si yo agarro cualquier objeto de la realidad y le doy un zoom, ¿no? A este microscopio electrónico, pues voy a ver algunas porosidades. Y si yo entonces en la materia comienzo a darle otro zoom, ¿no? Todavía más grande, ¿no? Entonces voy a ver las partículas, ¿no? Y incluso a llegar hasta la dimensión de los átomos o los quarks, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Cuando yo veo una silla, simplemente yo la significo como una silla, ¿no? O sea, no veo la composición de la materia en las particularidades, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sustancia es de alguna manera inalcanzable, la realidad está accidentada, ¿no? O sea, entonces Aristóteles reúne estos 9 accidentes por los cuales agrupamos la realidad, ¿no? Son 9 tipos de accidentes, ¿no? Que pueden ser la cualidad, la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, la situación, la posesión, la acción y la pasión, ¿no? Entonces, verbalmente se puede enunciar, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Después, bueno, cuando yo estoy viendo, por ejemplo, una silla, ¿no? Entonces, ¿cuál es su cualidad? A lo mejor es de color rojo, es azul, es gris, es de madera, bueno, es de color café, ¿no? Grande, es pequeña, ¿no? Es una silla, ¿no? Por ejemplo, o son 2 sillas, ¿no? Si yo la puedo ver en relación con otros objetos, para que yo diga que es pequeña, entonces es menor o es pequeña o es más pequeña que una mesa, ¿no? ¿En dónde está? ¿En dónde está esa silla, no? Está en un comedor, etcétera, porque bueno, así como incluso señalaba Husserl, ¿no? La realidad, así como los textos, no están aislados, ¿no? O sea, ver un gato aislado en la realidad es un error de la Matrix, ¿no? O sea, si tuvieras el gato y la nada, ¿no? Pues sería un error de la Matrix, ¿no? No vería, incluso pensar que la nada es blanca también es una suposición, ¿no? O que es oscura, ¿no? O sea, la nada es incluso un concepto que se da a partir de los objetos, ¿no? Aunque de repente hay filosofías que tratan de decir, no, pues es que el, eh, ¿cómo se llama? Piensa en la nada, ¿no? Y te pones ahí om, ¿no? Entonces, la nada se dimensiona a partir de la existencia de las cosas, ¿no? Es algo complejo, ¿no? En esta parte, ¿no? Porque nos metemos muy del rollo de la metafísica, incluso tampoco es mi intención que terminen la clase y decir si existe o no existe, ¿no? O si esta es una simulación de la Matrix o que de repente están pensando, ah, caray, ¿no? Pues toda la pandemia, ¿no? Dicen, ¿no? Es toda una simulación, etcétera, ¿no? Y los Illuminati, etcétera. No, 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 no. Bueno, o sea, esta es una reflexión convincente en términos de cómo es la materia, ¿no? O sea, tampoco el rollo es generar dudas, ¿no? Y bueno, pues la materia pues está, dicen, privada, ¿no? Está aprisionada por la forma, ¿no? Entonces, hay quien dice que, bueno, pues por ejemplo, las 4 causas, ¿no? Dentro de Aristóteles, ¿no? De cuando una cosa tiene su
eficiente, ¿no? Eh, Lo dejamos de escuchar, profe. este, entonces, perdón, es que hubo ahí un cambio raro aquí, pero bueno, en fin. Sí me oyen, ¿verdad? Sí, ya. Ah, ok, es que hubo como un, un cambio acá, déjenme ver, checar perfecto. Ah, es que como tengo los chicharitos ahorita, luego, eh, se baja la batería. Ok, por ejemplo, una mesa, ¿no? Vamos a tener una mesa, ¿no? O sea, su causa material es que es de madera, ¿no? Su causa formal, pues, eh, por así decirlo, Es el uso que le damos. tiene, eh, no, bueno, esa sería la causa eficiente, sí, es puede ser el uso, ¿no? Pero más que nada hay, por ejemplo, la causa final es que sirve para comer, ¿no? La causa formal es que está hecha de cuatro patas, etcétera, ¿no? Que tiene un diseño. La causa eficiente, pues es que fue producto de la expertise de un carpintero, ¿no? Entonces, de alguna manera, las cosas tienen un sentido, ¿no? Es como darle un sentido a la materia, ¿no? Entonces, en estos cuatro elementos, estas cuatro causas, más o menos se diversifica la materia. Vamos a ver que de alguna manera, todos estas relaciones están más implicados posteriormente con los escolásticos, ¿no? Porque los van a retomar, o sea, realmente Aristóteles nos da mucha riqueza donde indagar, incluso sería para un curso, ¿no? Pero bueno, aquí lo vemos así casi de rápido, ¿no? O sea, esto es o sea, aquí los signos, ¿no? Están dimensionados dentro del lenguaje, dentro de la materia o el pensamiento. Bueno, más bien, están las dos vías, ¿no? La del lenguaje por la lógica y la del pensamiento también por la lógica, pero por el buen pensar, pero si estamos en el buen pensar es una relación con la materialidad de las cosas. Entonces, bueno, en el Peri-Hermeneas se habla de lo que es el símbolon, que es en realidad se refiere a lo que es la palabra, ¿no? La palabra es como que fija de alguna manera los términos, y es interesante porque el símbolon o el símbolo, ¿no? Digamos que para Peirce también podría ser la palabra, ¿no? Porque es una convención. Entonces aquí el uso de las palabras, pues bueno, están muy determinadas por el uso de la lógica, ¿no? Los juicios universales, particulares, si son afirmativos, negativos, etcétera, ¿no? Y ya que estos pueden tener significado o sean razonables, ¿no? Que sean semánticos o apofánticos, ¿no? O sea, que puedan ser intuidos por una mente diferente, ¿no? O que intuitivamente los podamos aseguir o aterrizar, ¿no? Entonces, hay una parte que es material e inmaterial, ¿no? Como la parte material es la palabra escrita, ¿no? La parte hablada, y la parte inmaterial es la del pensamiento. De aquí luego vamos a ver que las dos grandes líneas entre estructuralismo y pragmatismo es donde se van a diversificar. El estructuralismo se va a ir hacia el discurso y el pragmatismo se va a ir sobre el pensamiento. Entonces, pero Platón ya agarraba estos dos elementos y no quiere decir que el estructuralismo y el pragmatismo se peleen. Sí hay algunas diferencias en términos del, ya luego el factor temporal que luego meterá ahí por ahí Kant, pero por un lado está la parte del texto, de la palabra, ¿no? Como analizarla en un discurso, pero a veces el discurso tiene elementos con el pensamiento, así como el pensamiento debe ser aterrizado con ejemplos de entinemas o bueno, un entinema es una proposición o de proposiciones lógicas. Entonces, el texto, todos los textos se significan por el contexto, por el sentido y por el juicio que damos de ellos. Entonces, aquí se mezcla totalmente con la hermenéutica, ¿no? De algún modo, la parte del texto, la expresión, ¿no? Como decía Ferraris, la parte de la palabra como expresión, ¿no? Entonces, se interpreta así. Luego vamos a ver una división totalmente diferente, ¿no? Aquí nada más, yo lo puse aquí a colación, no lo menciona Bouchot, pero Hipócrates, pues ustedes han escuchado, ¿no? Que que existe por ahí lo que se llama semiología médica.
pues la semiología pues también tiene una raíz porque lo que hacen los médicos es ver síntomas, ¿no? Ver señales, ver indicios, ¿no? Es más, es bien interesante en la consulta médica qué es lo que sucede, ¿no? Que uno está dando fe de lo que dice el paciente, ¿no? Como una base del discurso. A ver, señora, usted cómo se siente, etcétera, cómo se siente. No, pues tengo tos, ¿no? Tengo fluido nasal, ¿no? Entonces, bueno, entonces, y yo, a partir de de los mismos síntomas, incluso depende cuál sea el médico va a dar un diagnóstico diferente, ¿no? En el lado de Hipócrates, pues bueno, se veían solamente 4 signos, que era la sangre, la flema, la bilis, y bilis amarilla y la bilis negra, ¿no? Que en realidad tenían que ver con los 4 elementos, ¿no? Agua, fuego, tierra y aire, ¿no? Entonces, si te enferma, si veía la carencia de uno o veía una cuestión diferente, pues lo compensaba, ¿no? Por ejemplo, alguien que se enfermaba del estómago dice, tienes mucho fuego, entonces debemos equilibrarlo con agua, ¿no? Entonces, debes tomar agua para limpiarte, etcétera, ¿no? Pero bueno, aunque ahí todavía no tenían digo, si tienes gastritis y tomas agua, pues a veces puedes aumentar más la acidez, ¿no? Necesitas una base, ¿no? Para alcalinizar, ¿no? Toda la parte del cuerpo, ¿no? Pero bueno, eh, Hipócrates es una base que a lo mejor no vamos a revisar tanto en el curso, pero vale la pena señalarlo precisamente porque pues la semiología médica pues también se diversifica, ¿no? Es como, por ejemplo, les decía, ¿no? Si uno va con estos síntomas, ¿no? Y pues a lo mejor un aleópata te dice, no, pues usted tiene un cuadro gripal, ¿no? Y dentro de los aleópatas hay muchas clasificaciones, ¿no? Puedes ir con un alergólogo y puedes decir, bueno, usted tiene alergia a tal, ¿no? Y eso le ha complicado en un catarro y una gripe, ¿no? Entonces necesitamos atacar la causa, que es las cuestiones de los alérgenos, ¿no? Si voy con un chamán, ¿no? Me va a decir, a lo mejor usted tiene calor trepado, ¿no? Pues, ¿qué es el calor trepado? Pues es que a lo mejor su descompensación de calor y frío pues está dimensionado en otra parte del cuerpo, entonces necesitamos que equilibrar su temperatura con un baño caliente, unos tés bien calientes, ¿no? Unos de cocolmeca, ¿no? Algo por el estilo para que respire bien uno y bueno, son varios métodos, ¿no? Pero los signos están ahí, ¿no? Y es interesante, o sea, digo, difícilmente es lo que les decía, o sea, si tuviéramos una materia de biología, claro que entrarían de lleno entender los signos en la biología, ¿no? Y luego entender lo que se llama el área de la biología, la sistemática, que es darle nombres a toda la parte de la clasificación botánica, la clasificación de los nombres científicos, eso se llama sistemática, ¿no? Y es una especie de semiótica particular, ¿no? Bueno, los estoicos vienen como una dimensión ya más analítica de Aristóteles, en donde, bueno, ellos introducen lo que es el lectón, semainón y el semainómenon, que es el triángulo de la palabra, el referente y el significado, que en realidad ya están dimensionados en el simbolón de Aristóteles, pero en ellos viene todo lo que es la referencia, ¿no? Pensar el objeto real con la dimensión del significado y cómo lo enunciamos. Entonces ahí, bueno, Zenón de Sitio es uno de los grandes contribuyentes aquí. Tiene que ver ahí mucho el trayecto de la lógica, ¿no? En las teorías de la representación, ¿no? Aquí está el simbolito, ¿no? El semainómeno, como los axiomas, ¿no? Los significantes, ¿no? Como las palabras, el signo, ¿no? Y el linjanón, que es el pragma o el objeto del referente. O sea, lo que nos referimos está vinculado con una parte real, ¿no? Pero pues bueno, ahí luego vamos a entrar de lleno en los problemas, ¿no? De cuando, por ejemplo, hace referencia a un unicornio, ¿no? O sea, un unicornio existe o no existe, ¿no? Pero el unicornio tiene elementos de pragma porque son elementos derivados de animales, ¿no? O sea, es un animal transformado, ¿no? O así como existen los alebrijes o los pokémones, por ejemplo, los pokémones son animales metafóricos, ¿no?
Entonces ahí, digo, si a ti te gustan los gatos, pues vas a ver a Pikachu como un gato, ¿no? Pero no, no es un gato, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Incluso el Mew, pues también, sí es un gato casi, casi, literalmente, pero pues un gato no tiene la cabezota así, ¿no? Entonces es lo interesante porque en la pragma tú lo haces como referente. Es como cuando, por ejemplo, comes algo diferente, ¿no? Pero dicen, pues, ¿a qué sabe la carne de reptil, ¿no? De serpiente, ¿no? De víbora, ¿no? Pues ahí dicen que algunos que sabe a pollo, ¿no? Pero realmente tiene que ser un sabor muy específico por las propiedades que tiene. O en el caso, por ejemplo, de la comida vegetariana, ¿no? Que a fuerzas hamburguesas vegetarianas, ¿no? Pues no, o sea, querer forzar un objeto a algo que no es, ¿no? Pues una hamburguesa de soya, pues es una hamburguesa de soya, pero no de carne de soya, ¿no? O sea, la carne es un objeto muy determinado en el referente, ¿no? Pero la pragma, el uso, determina cómo nosotros vamos aplicando nuestros conceptos, ¿no? Luego viene Agustín de Hipona, ¿no? Ahí no es que me quiera saltar a Quintiliano y a Cicerón, ¿no? En lo que son la retórica. Lo veremos después cuando veamos a Roland Barthes, lo que es la retórica, la historia de la retórica, que también es otra dimensión importante, pero Agustín de Hipona va a usar la retórica de estos dos autores, ¿no? Va a usar la parte de Aristóteles y Platón, ¿no? Le viene muy bien a la religión cristiana de ese entonces, ¿no? En entender los signos, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo regular habíamos visto que los signos para Aristóteles pues son palabras convencionales, ¿no? Y de repente con toda esta dimensión que vivimos con la exegética, ¿no? De la bibliomancia, ¿no? De decir algo te quiere decir Diosito a través del texto, pues realmente dices, pues bueno, eso es interesante en el sentido del inconsciente, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir tu inconsciente para justificar tu idea? De hecho, creo que el Facebook cumple una vía de una nueva religión, casi, casi, porque lo único que uno hace en Facebook, por ejemplo, es solamente justificar sus verdades, ¿no? Porque te juntas en tu red social, ¿no? Con personas que piensan igual, ¿no? Entonces, para ti no hay otra realidad, ¿no? Si estás con los de Frena, pues vas a tener puros amigos de Frena. Si estás con el peje, pues puros amigos del peje, ¿no? Entonces ahí va a ser muy, muy variable en esta parte, porque el caso de querer justificar, ¿no? Entonces, no, es que yo lo viví, yo lo sentí, etcétera, ¿no? Es una cuestión de fe, ¿no? Es una cuestión porque los signos que ves, pues dices, algo te van a significar siempre, ¿no? Aquí viene algo interesante, ¿no? Con los signos naturales y artificiales, ¿no? Aquí viene de hecho por ahí reflexionaba un autor moderno español, eh, ahí se me acaba de ir el nombre, pero que él habla, bueno, hacer énfasis en la diferencia entre que no todo lo que comunica es igual a significación. Significación y comunicación son dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo puedo ver un cartel y un cartel está intencionado, tiene una intención clara, por ejemplo, en anunciar, por ejemplo, una Coca-Cola o lo que sea, ¿no? Un cartel científico es de dar a conocer algo, ¿no? Pero si yo veo a un árbol, la rama de un árbol, no es que el árbol me esté comunicando algo, ¿no? O sea, o sea, significo que es una rama de un árbol, la veo, la entiendo, la percibo, la percibo. Ese es un carácter de signo natural, ¿no? Y en los signos artificiales es como la palabra, ¿no? Pero lo interesante, bueno, le va a venir bien a la escolástica también y a la parte de la dimensión patrística de Hipona, ¿no? En que, por ejemplo, a lo mejor, así como los santos, ¿no? Ven a lo mejor, por ejemplo, esta Juana de Arco, ¿no? Que veía una espada, ¿no? Y entonces dice, es que Dios se está comunicando conmigo, ¿no? Entonces, si tú quieres creer en eso, entonces tú, obviamente, para ti va a ser significable eso. Y lo interesante de esto es que si tú ves en el sentido, bueno, es que entonces Diosito se está
comunicando conmigo a través de la rama del árbol, ¿no? Entonces ahí los signos tienen este carácter como divino, ¿no? Y porque la palabra también es una emanación de la dimensión divina, ¿no? Entonces, va a ser interesante entonces esta distinción entre lenguaje, objeto y metalenguaje, porque hay veces en que hablamos de las cosas, ¿no? Tal cual las enunciamos, pero cuando comenzamos a hablar de categorías para identificarlas, ¿no? De hecho, esto lo vieron en el lenguaje, ¿no? De que a diferencia de todas las ciencias, la lingüística usa la propia lengua para hablar de ella, ¿no? Entonces es como muy tautológico, es como el meta, ¿no? Entonces es como hablar esto, ¿no? De hecho, no sé si a lo mejor les comenté que por ahí luego vean la serie de Community, digo, está muy es un humor, pues, les digo, es el creador de Ricky Morty, ¿no? Dan Harmon, ¿no? Entonces, ya cuando lleguemos luego a comentar, por ejemplo, la narrativa, por ejemplo, de Dan Harmon, por ejemplo, el episodio 6 de la temporada 4 de Ricky Morty es un poema ese capítulo, ¿no? Porque hablan de la quinta pared, precisamente porque hablan de la realidad y la metarealidad en esos términos y hablan de cómo los personajes son conscientes de que no son reales, ¿no? Entonces, algo así pasa, ¿no? En esta dimensión, cuando le damos conceptos a las cosas que vivimos, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Voy a irme de lleno un poquito, voy a saltarme esto para no detenerme mucho en Agustín de Hipona. Me voy a ir con Tomás de Aquino, en donde ya viene la escolástica. Y entonces en la escolástica, pues bueno, aquí viene lo que viene el famoso trivium, que es la retórica, la lógica y la gramática, ¿no? La gramática apela a la manera en que escribimos, la lógica en la manera en que organizamos el texto, ¿no? Para un enunciado lógico, una proposición lógica, y la retórica es cómo desdibujamos el lenguaje con una intención determinada. Entonces ese trivium, ¿no? Luego también está el quadrivium, ¿no? Que es la aritmética, la música y ahí se me olvidaron las otras dos, ¿no? Pero bueno, eso era lo que se aprendía en la Edad Media, ¿no? Entonces, eh, determinaba lo que era una escuela modista o los modos de ser. Modos de ser, entender y significar, ¿no? Echendi, inteligente y significanda, ¿no? Entonces, aquí está muy vinculado con la comunicación, ¿no? Entonces, eh, también obviamente con la propiedad de lo que es la significación, pero en un sentido de que a veces significamos, o sea, podemos significar un mensaje y es muy diferente cuando llegamos a entenderlo y llegamos a hacer con él, ¿no? O sea, decir, es como por ejemplo en la dimensión, por ejemplo, los que tienen una enfermedad, ¿no? Dices, está ahí la diabetes, ¿no? Dices, y el paciente dice, no, pues es que ya me dio la diabólica, ¿no? Dices, a decir, tengo diabetes, a decir, soy diabético, ¿no? O sea, ¿cuál es tu relación con el mensaje, ¿no? O sea, es muy interesante esto, porque lo importante en la vida es más o menos llegar a esta trascendencia de ser, ¿no? De qué usas con los significados, cuál es tu relación con los significados y cómo vives con ese significado, ¿no? Digo, ahí el texto de Bouchot es más explícito, por eso casi casi le dedica un capítulo a Tomás de Aquino, porque, bueno, Tomás de Aquino además tiene unas particulares bien interesantes porque comienza a interpretar los textos bíblicos a través del cuerpo. De hecho, me atrevo a decir que es uno de los padres de la modernidad porque es el que comienza a dimensionar la experiencia del sujeto. Y eso luego lo van a usar los empiristas, ¿no? En este caso, el hecho de que comienza a dimensionar los sentidos internos y externos, como el oído, el olfato, etcétera, y las cosas internas, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Con el modo en que nosotros nos vinculamos con las cosas, ¿no? Eso va a permitir que a lo mejor interpretemos de alguna u otra manera
el mundo de Dios, ¿no? Bueno, a lo mejor en la patrística de Agustín ya se hablaba del civitas Dei, civitas terrena, pero Tomás de Aquino lo trata de bajar, ¿no? O sea, como que este es el mundo, ¿no? Y sí, bueno, por ahí va a haber una huella moral, ¿no? Desde que hay objetos, ¿no? Sensoperceptibles que invitan más a los pecados capitales y hay algunos que indican más a la razón. O sea, cambia la divinidad del espíritu, pero por la razón, ¿no? Que en realidad eso ya es un acto más platónico del Tetetes, ¿no? De cómo, o el Parménides, si mal no recuerdo también, de toda esta esencia espiritual, ¿no? Pero es a través de la razón. La experiencia es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, no me quiero detener mucho en él, ¿no? Vámonos con Roger Bacon, que bueno, aquí coloca el signo como entre lo relacional y el correlato, ¿no? Pero aquí ya comienza a dimensionar una triada, ¿no? Entre el que interpreta, ¿no? El significado y el signo mismo, ¿no? Que en realidad tiene que ver con el linjanón de los estoicos, ¿no? Pero aquí Roger Bacon retoma, ¿no? Los signos naturales, ¿no? Y los artificiales, ¿no? Unos que son por el alma, otros por el ser humano, ¿no? Entonces, esto está implicado para el intelecto, ¿no? Entonces, aquí la escolástica va a dimensionar mucho el carácter operativo del ser humano, ¿no? Entonces, nosotros, por nuestra actividad, nuestra práctica de significados, lo ahondamos así. Eh, déjame ver. Bueno, son las tres clases de signo, ¿no? Cuando se infiere algo, ¿no? Están muy vinculados con la lógica, ¿no? Cuando tienen una relación con la cosa o cuando se da por relación causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, veo una señal de humo, ¿no? Y entonces por causa digo, es fuego, ¿no? O por ejemplo, cuando yo veo el fuego pintado, ¿no? Pues no estoy viendo ahí que sea fuego, solamente tiene el color amarillo de la pintura, ¿no? Del rojo vivo, amarillento del fuego, ¿no? O cuando, por ejemplo, simplemente es la manera necesaria y probable, es como la parte abductiva, ¿no? Como decir, puede ser que sea fuego, o puede ser que alguien está cocinando, ¿no? Entonces hay varias maneras como de clasificar los signos ahí, que bueno, se me olvidó de lleno hacer un poco el énfasis en lo que son los tres modos del conocimiento para Aristóteles, que son la abducción, la deducción y la inducción, ¿no? Entonces, la deducción es el que va a privilegiar mucho a Aristóteles y que, bueno, de alguna manera, este concepto va a tener mucho, algo que se llaman los universales, o los universales son aquellas cosas que se conocen por término de extensión de las cosas, ¿no? O sea, que por recurrencia siempre sucede, ¿no? Por ejemplo, una persona es mortal, ¿no? O sea, todos los humanos nacen, viven y mueren, ¿no? Entonces, por recurrencia siempre se extiende, ¿no? Que a alguna parte del conjunto, ¿no? En un diagrama de Venn, ¿no? Si tiene estas características, Juan es humano, entonces es mortal, ¿no? A diferencia de un caso que sería lo que es la inducción, ¿no? La inducción es un caso particular, ¿no? O sea, entonces, si yo digo, ay, bueno, de repente digo en mi desfachatez, ¿no? Es que todas las mujeres o todos los hombres son iguales, ¿no? Dices, pues, a ver, a ver, a ver, o sea, conoces a todos los hombres en todos los tiempos y, no, o sea, no, bueno, pues es que tuviste una mala experiencia, ¿no? De noviazgo, ¿no? Bueno, entonces tu universo se centra en una persona o dos personas, ¿no? O dos personas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, etcétera, ¿no? Del grupo 00 tal, ¿no? Y dices, bueno, ese es tu universo, ¿no? Pero ahí viene lo que en ciencias sociales viene lo que es lo empírico analítico, ¿no? Porque a través de ese universo solamente puedes determinar que eso funciona ahí, ¿no? Entonces eso es un carácter inductivo estadístico, ¿no? La inducción es estadística. Y viene la otra manera de determinar qué es la abducción, que es acercarnos un poco al resultado, que simplemente es la hipótesis, o sea, del camino de la mente al texto, y los otros tienen que ver del texto a la cosa, ¿no? Entonces,
Aquí, por ejemplo, Roger Bacon al principio, pues cuando se infiere algo de manera probable es una hipótesis, cuando se da el signo por una relación de conformidad de una cosa con sus partes es una cuestión inductiva, ¿no? Cuando se da relación causa y efecto es por una deducción. Entonces ahí, digo, van a ser interesantes todas estas propuestas, ¿no? Don Scotto, pues es el que dimensiona que el signo es representar algo para el intelecto, ¿no? Vamos de lleno nuevamente con que el sujeto es el que da sentido a que exista el signo, ¿no? Sí, y esto, por eso les decía, ¿no? Si en la filosofía oriental, ¿no? De Lao Tse, ¿no? Si un árbol se cae y no hay quien lo escuche, hace ruido, ¿no? Entonces, precisamente porque es a través del intelecto el que hace que exista el signo de ruido, ¿no? O sea, el signo por sí mismo no se da como tal. Entonces, de alguna manera, digo, esto tiene que ver mucho con la metafísica, ¿no? O sea, y cómo se relacionan con las palabras con los conceptos, ¿no? Pero sobre todo de dimensionar qué diablos es el objeto de la realidad, ¿no? Vámonos luego con Guillermo de Ockham, que bueno, pobre de Guillermo de Ockham no le fue muy bien porque él quiso contravenir a lo que eran los universales, porque él comenzó a dimensionar precisamente a través de la inducción o la experiencia que las cosas se pueden determinar, ¿no? Pero eso iba a confrontar mucho la fe, ¿no? Porque si confrontaba a los universales, decía, pues si una persona no tiene fe, pues, o sea, no tiene en su experiencia el carácter de la bondad, no puede conocer a Dios, ¿no? Entonces, eso sería así, o sea, y lo recluyeron, ¿no? A Guillermo de Camp, porque de ahí viene toda esta enunciación de la, ¿cómo se llama? La explicación más sencilla tiende a ser la correcta, ¿no? ¿Qué es más fácil, no? Que yo pueda determinar el milagro de un santo que no conocí, a determinar que puedo a lo mejor conocer la sabiduría de ese santo, ¿no? Pues que es más fácil que conozcas la sabiduría o que creas en su milagro, ¿no? Pues que conozcas su sabiduría. Entonces ahí el intelecto puede ver esos signos, ¿no? Entonces realmente estaba depurando toda esa subjetividad trascendental y pues bueno, que dificultosamente todavía las creencias cristianas no se han despojado, ¿no? O sea, aun cuando los seminarios de teología hablan de teología, pero hablan de teología cristiana, no hablan de teología en el sentido antropológico, ¿no? Es decir, no hablan de Tlaloc, no hablan de... Es más, incluso hasta en la dimensión cristiana es una judio-cristiana, es una imposición que solamente existe un solo Dios, ¿no? Digo, ustedes que son, a lo mejor deben conocer más las obras de estudio Ghibli, tienen una profundidad mucho mejor de lo que es el sintoísmo porque converge mucho con nuestra cultura, ¿no? O sea, con las figuras míticas que están alrededor de todos nosotros, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es lo que pasa es que lógicamente, racionalmente es más fácil acordarse de un solo Dios que de 600, ¿no? Entonces, ya aún así nos hacemos bolas, ¿no? Con las advocaciones en los santos, ¿no? Y que Dios son tres personas, ¿no? Imagínense, ¿no? Pero bueno, es aquí interesante la dimensión. Ockham también va a apostar por la parte de lo que es el signo natural y el convencional. Y bueno, saltamos a la época ya moderna, ¿no? Ya nos vamos lleno, ¿no? Aquí los elementos empiristas, los racionalistas, los idealistas, ¿no? Que los idealistas tienen más comunicación ahí con los empiristas, hasta el idealismo trascendental, ¿no? John Locke, bueno, el padre del uno de los padres del liberalismo inglés, ¿no? Bueno, él ya habla de lo que era la semiótica como una manera de agrupar como ciencia, pero pues bueno, del lado muy empirista, ¿no? Pues bueno, la manera en que el entendimiento humano, ¿no? Él luego y su alumno Hume, pues van a deambular mucho porque las cosas están vinculadas con la experiencia de cada uno, ¿no? Las cosas existen, ¿no? No tan así como Dios solo, ¿no? Si yo tapo el sol, pues bueno, con un dedo, entonces no existe, sino a través de que la experiencia, o sea,
Aquí es la diferencia entre experiencia y entendimiento. Que bueno, esa diada también está desde el Tetetes de Platón. Que hay veces que conocemos a través de la experiencia o a través de la palabra. Obviamente, pues, el que se va a ir más por la palabra es, ¿cómo se llama? Descartes, ¿no? Descartes se va a ir más por la parte racional, casi por la palabra, ¿no? En un carácter de herencia totalmente deductiva, y John Locke se va a ir por la experiencia inductiva, igual que Hume. Después, bueno, aquí en su ensayo del entendimiento humano, ¿no? Entonces, habla de la importancia de lo que es la sensación con respecto de los objetos, ¿no? Que eso ya lo vislumbraba Tomás de Aquino, los sentidos, ¿no? O sea, si sentimos es porque algo existe, ¿no? Pero bueno, obviamente luego Tomás de Aquino se va a ir más por ¿no? Y, a a ver, ¿me oyen? Otra vez hubo un cambio acá. Sí, perfecto. Ah, ok. Es que luego me avisa aquí el chicharito que hay cambios. No sé. Todavía no sé usar estas cosas, entonces, bueno. Este, ok, entonces es darle importancia a la dimensión. Leibniz, que es más dentro de la parte racionalista, ¿no? Es el que va a inaugurar algunos términos que luego vamos a conocer, como vehículo del signo, ¿no? Que es como una entidad vehiculante donde tú depositas algo que va a tener un significado, ¿no? Para alguien, ¿no? Entonces ahora sentimos y además digamos que está conectado con eh, lo que ahora sentimos, ¿no? Y que digamos que está conectado con algo y por la experiencia anterior propia o ajena, ¿no? De alguna manera, el sentido de que existan ideas innatas, bueno, un poco de la tabla rasa, ¿no? De Descartes, ¿no? De decir, hasta dónde nuestro conocimiento se va dando por la conciencia, ¿no? Pero bueno, toda esa gran problemática va a tener que llegar Piaget para decir que todo es un elemento concatenado, ¿no? O Vygotsky, ¿no? Con las ciencias cognitivas, ¿no? Entonces, definiciones, ¿no? Es abordado desde esta parte racionalista, ¿no? Luego, quien va a tratar de poner un equilibrio acá, pues va a ser Kant. Kant, pues bueno, influido por el siglo de las luces, etcétera, pues bueno, tiene una influencia religiosa todavía, etcétera, pero ¿qué es la importancia que nos va a dar hablar de Kant, ¿no? Que bueno, va a tratar de armonizar la parte racionalista con empirista, ¿no? Entre la experiencia y la razón, a implicar lo que es dar un orden sistemático y sintético a lo que se daba como la naturaleza del conocimiento humano, ya sea por la razón y la experiencia. Entonces aquí viene la gran revolución, yo creo que semiótica, realmente, ¿no? O sea, después de Aristóteles, toda esta reflexión que hizo Tomás de Aquino, etcétera, hasta llegar a Kant, llega esta revolución porque lo que trata de armonizar es que hay límites de conocimiento, ¿no? Que hay una parte que es la razón y que a veces se reconocen relativas a la experiencia, ¿no? Y aquí va también además meter otro término que va a ser el del tiempo, ¿no? De que todos nosotros estamos aprendiendo en un constante cambio, ¿no? Y bueno, toda esta metafísica que se da a través de Kant, ¿no? Pues eh, hay un ejemplo, ¿no? Que luego se recupera mucho en Kant, ¿no? Por ejemplo, a plantear la realidad, ¿no? Digamos que yo estoy viendo un árbol, ¿no? Y de repente mi gato comienza a ver el árbol, ¿no? Y entonces, y de repente viene otro parroquiano por ahí y se queda viendo el árbol, ¿no? Y dices, pues bueno, entonces, ¿cuál de los tres tiene una mejor percepción del árbol, no? Dices, en la expresión de Kant diría, pues ninguno, o sea, cada uno lo ve desde una manera
muy relativista, ¿no? Y es interesante, bueno, esta reflexión porque también en las reflexiones de Oriente, ¿no? El budismo ya más o menos comienza a vislumbrar eso desde hace 20 siglos, ¿no? En el sentido que la realidad siempre ha sido dimensionada por nuestra manera de conocer el mundo por los sentidos, ¿no? O sea, como que está vinculada con ello. Y que, bueno, hay dimensiones aquí, pues, para Kant, ¿no? Donde dices, bueno, uno interpreta las cosas porque le da un sentido de existencia a las cosas, ¿no? O sea, hay algo que se llama númeno, ¿no? Y el númeno, por ejemplo, está dimensionado o atrapado, ¿no? Y entonces nosotros le damos sentido para que eso exista. O sea, está retomando también lo del intelecto por ahí, pero sobre todo que cada uno de nosotros va a interpretar de manera o a significar de manera distinta el árbol, ¿no? Eso es una parte, pero después viene lo que es la experiencia compartida, ¿no? Lo que es la antropología pragmática. Que nosotros, más o menos, o sea, si yo les pongo a dibujar, por ejemplo, dibújame un perro, ¿no? Más o menos la mayoría lo va a dibujar de lado, ¿no? O desde una perspectiva muy similar. Aunque sean diferentes perros, uno con cara chica, así como medio raros, ¿no? Tenemos como un conocimiento compartido, ¿no? Y entonces ahí es lo que se llama cosmovisión. Esa cosmovisión es compartida, ¿no? Una palabra que luego se utiliza mucho en antropología es la Weltanschauung, esa es la cosmovisión, que es una manera de ver compartidamente todo este fenómeno, ¿no? Entonces, es interesante porque sí hay cosas que le depositamos a los objetos, ¿no? Los significamos particularmente, ¿no? Empíricamente, pero deductivamente los damos por hecho, ¿no? Entonces, está armonizando, ¿no? A través de esta dimensión, ¿no? Donde pues, cómo pensamos las cosas que existen, ¿no? Y a esto, por ejemplo, les pregunto, ¿no? Por ejemplo, ¿el dolor existe, no? O sea, por ejemplo, me duele el pecho, ¿no? Dices, pero ¿en dónde está el dolor? ¿Dónde está materialmente el dolor? ¿Está en la mente? ¿Está en las conexiones sensoperceptivas, ¿no? Nerviosas? ¿O es un concepto, ¿no? O sea, porque dices, el dolor al final es una palabra, es un concepto de forma, ¿no? Pero la esencia o la sustancia pues está repartida. Ahí es donde, por ejemplo, en la crítica de la razón pura, ¿no? Presenta un esquema de conocimiento en donde todos nosotros depositamos un saber determinado, un supuesto saber de todo esto, ¿no? Entonces aquí armoniza, ¿no? Que por un lado hay sensibilidad o intuiciones puras. Cuando decimos, cuando yo pruebo la sopa, ¿no? Y está caliente, digo, está caliente, ¿no? ¿No? Y luego viene en el entendimiento, es peligroso, ¿no? Entonces, pero yo digo a priori, ¿no? Antes de saber, o es más, ni siquiera con probarla, nada más con tocar la cuchara de metal, intuyo, ¿no? Que es un conocimiento a priori, ¿no? Yo doy por hecho cosas, ¿no? Y así es como, por ejemplo, el conocimiento a priori es muy abductivo en esa parte, ¿no? O sea, damos por hecho cosas que, aunque no las conozcamos, o cuando ves 10 minutos de una película, dices, esa película es aburridísima, ¿no? Entonces, no aguantas más, ¿no? Entonces, pues bueno, y ahí viene toda esta reflexión del el númeno o el objeto en sí, ¿no? La cosa en sí hay que construirla en la mente, o sea, y esa construcción en la mente, pues se da a partir de categorías, ¿no? Entonces, él viene a reformular las categorías en enunciados lógicos, ¿no? En lo que es cantidad, cualidad, relación y modalidad. Cada una está subdividida en tres, ¿no? Unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es interesante ver cómo estas categorías que aparentemente son 4, pero son 12, pues va a ser una revolución interesante en la dimensión lógica, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pero es una base por la cual cuando se habla de Peirce se dice que es el Kant norteamericano, ¿no? Por ahí. Y luego, pues bueno, vamos a... bueno, hay algunos
diapositivas que tienen que ver más con la teoría de la imaginación, etcétera, que a lo mejor ahorita no vienen tanto al caso, a lo mejor ya después para teoría de la imagen sí, ¿no? De hecho, por ahí, anteriormente cuando un colega comenzaba a dar clases de Kant, ¿no? En una materia que se llama teoría de la imagen, ¿no? En teoría de la imagen todos están acostumbrados a ver o esperan ver fotografía, etcétera. Pero Kant sí tiene que ver con cómo representamos al mundo, ¿no? La imagen del mundo, ¿no? La cosmovisión es una imagen del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, algunos se frustraban porque dicen no veían clases de fotografía y veían a Kant, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena ahí. O, bueno, somos como unos cuantos los que luego nos enfocamos a mencionarlo, ¿no? Bueno, ya llegamos a la época moderna, ¿no? Peirce ya es la última revolución donde, pues bueno, ya se habla fundador del pragmatismo, ¿no? Y de aquí, pues bueno, a él le dedicaremos varias sesiones, ¿no? Posteriormente, pero retoma la parte de Locke, ¿no? La semiótica está muy influido por la parte química. De hecho, por ahí no sé si han visto ahí la animación al entrar al tablero ahí de Educatic, ¿no? Donde se ve como una Y, bueno, como unos elementos químicos dando vueltas, ¿no? Pues bueno, ese es el símbolo de Peirce, ¿no? Y por cierto, este, cabe el dato, ¿no? Eh, se pronuncia Peirce, ¿no? Muchos dicen Pierce, ¿no? Pero está al revés, ¿no? Las letras, ¿no? Entonces, luego conoces un buen semiótico. Bueno, no quiere decir que yo sea una perita en dulce, ¿no? Pero al menos no quiero caer en esos errores. Más bien, el mal semiótico se identifica cuando, a ver, pronuncie esta palabra, ¿no? Si te dicen Pierce, mejor huye, ¿no? Si te muestran un triángulo con Peirce, también huye, ¿no? Porque el símbolo es una Y, ¿no? Es como el capacitor de flujo del doctor Emmett Brown, de hecho. Y es interesante porque es un símbolo químico. Un símbolo químico se desdibuja en conectarlo como en un enlace covalente, ¿no? El H2O, pues lo vas armando, ¿no? Entonces, y enlace covalente porque, pues bueno, los únicos que no se enlazan, pues son los gases nobles, ¿no? Esos los que, digamos que los hermeneutas son como los gases nobles, ¿no? Hay unos que luego no se quieren juntar con nosotros, pero bueno, los región 4, ¿no? Porque hay buenos hermeneutas sí hacen una buena conexión así en estos términos, ¿no? Me refiero a que son malos relatores, ¿no? Por ejemplo, luego hay muchas conexiones muy interesantes con Paul Ricard, ¿no? Que tienen que ver con la pragmática. Pero bueno, obviamente el clásico término para Peirce es que un signo es algo que significa algo para alguien o representa algo para alguien, ¿no? Es una cosa, ¿no? Pero finalmente aquí viene toda una dimensión que incluso confronta nuestro positivismo clásico, porque cuando a veces hablaríamos aquí de un negativismo, porque cualquier cosa puede ser un signo, ¿no? Entonces nosotros le tenemos que dar esa positividad para que sea, esto es un signo, ¿no? Es un signo por tal y tal cosa, ¿no? Se habla mucho de objetos aquí, pero no de objetividad. Más bien, el objeto está relacionado precisamente con una manera de cuantificar el signo. Muchas veces va en los términos de la lógica, ¿no? En lo que es un término, como una palabra, pero el término no lo ves aislado, lo ves en una proposición, que ese es el segundo nivel, y luego va en un juicio, ¿no? O en un silogismo, ¿no? Entonces, es una manera de ver al signo totalmente heredada de Aristóteles y Kant. Digo, aquí viene todo, retoma lo que es la gramática, la retórica y la lógica. De hecho, él dice que la semiótica es un sinónimo de lógica. O sea, cuando hablamos de signo es una cuestión de operacional mental, ¿no? Entonces ahí viene todavía esta dimensión triádica, ¿no? Que se va a ir por representamen, objeto y interpretante, ¿no?
Y el interpretante, ojo, muchas veces, recuerdo, no es un intérprete, ¿no? El intérprete es una persona. El interpretante es lo que está en la mente. O sea, estamos hablando de cuestiones mentales aquí, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta y después lo vamos a ir viendo con detalle, ¿no? Charles Morris luego llega, que él viene de toda la escuela derivada de el interaccionismo simbólico, pero Charles Morris desdibuja mucho la parte filosófica de Peirce y la dimensiona en una psicología conductual, ¿no? O sea, ahí si un signo es como si a ti te pican la panza, entonces pues, reaccionas, ¿no? Si ves un rojo, entonces reaccionas, ¿no? Entonces le quita un poco de voluntad al sujeto, ¿no? Entonces ahí, pero Morris es el que dimensiona o cambia el trivium por sintáctica, semántica y pragmática. En vez de hablar de gramática, lógica y retórica, va a hablar de esta dimensión en la cual analizamos las formas, ¿no? En las cuales se conectan los signos con otros signos, ¿no? O sea, eso es la parte sintáctica, los signos con los objetos, que sería la semántica, y los signos con los usuarios. Entonces ahí es donde, por ejemplo, sí tiene una utilidad en donde incluso dimensiona el lenguaje, ¿no? En términos a lo mejor más positivistas, ¿no? Y bueno, del otro lado del mundo, ¿no? Ferdinand de Saussure, pues bueno, habla de una dimensión totalmente aplicada a lo que es la lingüística, la parte del discurso. Su visión semiótica, dice, él habla de semiología, ¿no? Y él hablaba primero desde la lingüística, pero él decía que en algún momento la semiología sería la que iba a agrupar a lo que es la lingüística. Entonces, de alguna manera, va a estar aquí vinculado precisamente en que el signo está más dimensionado con la parte lingüística, ¿no? Significante, significado, y las diadas, ¿no? En que va a aplicar lengua y lenguaje, lengua y habla, ¿no? Paradigma y sintagma, diacronía y sincronía, ¿no? Entonces, desde ubicar todo este planteamiento desde la psicología social. Entonces, vamos a vislumbrar aquí que la semiología está muy ubicada en la parte lingüística, ¿no? Entonces, finalmente, digo, es una propuesta con la cual surge el estructuralismo y es la otra grande escuela. Y pues bueno, aquí comenzamos a ver lo que son algunos autores, ¿no? Del estructuralismo. Roland Barthes es uno de ellos. Él apostaría más por una simbolística, más que por una semiología, ¿no? Por la dimensión convencional entre los estratas, una parte por aquí y otra parte por allá, dan un significado, pero es interesante porque cuando hablamos de signo, lo que hacemos es separar las cosas. Entonces él menciona, Barthes se murió muy, muy tempranamente, y dejó como la apuesta de que en algún momento la ciencia que se comería a la semiología sería la artrología o ciencia de las divisiones, porque lo que hacemos en la semiología es un análisis, eh, un estudio analítico, o sea, separamos cosas, o sea, no es que veamos significante y significado por un lado, ¿no? Sino que a través de un elemento lo separamos, ¿no? Separamos las formas. Entonces, pues bueno, Roland Barthes lo que genera es una translingüística porque a través de la palabra es como se comienza a ir a los fenómenos que son visuales, de la publicidad, de la moda, etcétera, ¿no? Por ahí había un meme, ¿no? Donde decía que en sus ratos libres, Roland Barthes analizaba, comercial o de detergente, ¿no? Casi, casi, ¿no? Porque sí, o sea, puede ser muy ocioso, pero a nosotros que estamos en comunicación o comunicación visual, nos va a ayudar de lleno mucho la parte de los análisis de Barthes. De hecho, es uno consentido luego de los alumnos porque sus textos a lo mejor son muy, muy redundantes, pero muy amables al final en los métodos, ¿no? Y métodos de análisis, ¿no? Aquí sí literalmente lo digo con métodos de análisis, ¿no? Porque no reflexiona a veces, sí a veces reflexiona en la metodología,
pero a veces ya se va como de lleno a la técnica y decir, pues aquí viene un cartel y la connotación y la denotación, que mucho de ahí le roba a Louis Jemslev, ¿no? Que es el plano de expresión y el plano de contenido. Luego, pues por ahí está Umberto Eco, que bueno, Umberto Eco es un híbrido entre el estructuralismo y el pragmatismo. Para aprender a Peirce no revisan a Umberto Eco, los va a confundir más, porque da ejemplos muy estructuralistas, ¿no? Porque a veces los tipos de signo de Peirce se tienen que entender más como tiempos, ¿no? O sea, un icono, un símbolo y un índice son más como tiempos de cómo interpretar un signo, ¿no? O sea, se dan como en un momento fugaz, ¿no? El momento del icono, luego el momento del índice y el momento del símbolo. Y él los ve como cosas, Humberto Eco, ¿no? O sea, es la tradición muy estructural. Entonces, y pues bueno, se basa mucho en todas estas teorías muy similares a las de Barthes, de denotar y connotar, ¿no? Lo que literalmente puede ser un objeto, ¿no? Y lo que puede interpretarse de él, ¿no? Derrida, pues bueno, ya es una mezcla ya pues estructural, en donde se mezcla toda esta parte de husserliana, ¿no? Con la parte de la escritura, ¿no? Un poco con las metáforas de lo inalcanzable, ¿no? Del significado. Y es muy interesante porque realmente nosotros creemos que en un diccionario a veces vamos a encontrar el significado de algo y no es así. Entonces, el significado siempre va a estar en la mente, ¿no? Porque en un diccionario lo que vas a encontrar son más palabras, ¿no? Más significantes, pero no vas a encontrar significados. Pero en el lenguaje vulgar, ¿no? Etcétera, en lo que es un lenguaje sintético, no analítico, lo entendemos como significado, ¿no? Esto va a ser interesante luego cuando en Humberto Eco habla del Kant y el ornitorrinco, ¿no? Donde por lo regular lo que tenemos que buscar son elementos analíticos, ¿no? Y a veces por la cultura buscamos elementos sintéticos, ¿no? Por ejemplo, un término sintético es como pueblos originarios, ¿no? O sea, tiene un fundamento político de entendimiento, pero no así en la dimensión que tiene que ver con lo analítico, ¿no? Porque les digo a los antropólogos que usan mucho esta palabra de pueblos originarios, que los únicos pueblos originarios que conozco son las bacterias y los protozoarios, ¿no? El reino monera y el reino de los protozoos, porque todos los seres humanos, pues tuvimos un tiempo donde no somos originarios de la Tierra, somos nómadas, ¿no? Eso es ser muy, muy, muy analítico, sería irme incluso casi, casi al origen de la vida, ¿no? Y luego, bueno, pues ya, digo, hay muchos otros, ¿no? Muchos otros autores, ¿no? No quiero redundar, pero pues bueno, aquí es como una gran síntesis de toda la antigüedad, ¿no? Ya iremos viendo con calma algunos de los contemporáneos, ¿no? De Peirce, Saussure y en adelante, ¿no? Pero pues bueno, o sea, finalmente hay dos posturas, ¿no? De ver, ¿no? Que una que es la protosemiótica, de ver desde la lógica de Platón, la lógica de Aristóteles, ¿no? Y hay otra que se emancipa precisamente porque en la modernidad se emancipa el sujeto, ¿no? Pero pues si yo hablo de la modernidad, ¿no? Como surgimiento de la construcción semiótica, pues bueno, ustedes tomaron esa materia, ¿no? De pensamiento, introducción al pensamiento moderno y político, pues se habrán dado cuenta que hay muchos elementos de modernidad en Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces dices, ay, bueno, incluso pues Tomás de Aquino, que está ubicado en la Baja Edad Media, ¿no? Pues tiene cosas de moderno, ¿no? Entonces, pues realmente ahí es donde yo no me logra, a mi postura, pues es que es una ciencia antigua, ¿no? Y que hasta hace algunos pocos siglos se comenzó a emancipar, ¿no? Entonces, aquí convergen tres elementos, ¿no? Que sería la lingüística, la lógica y la metafísica. O sea, la lógica por el significado, la lingüística por la forma, ¿no? Casi, casi. Y la parte metafísica por la pragmática, ¿no? O sea, por la parte del objeto. Entonces, es importante vislumbrar toda esta feria de conceptos, ¿no? Con los autores.
Y pues bueno, ¿para qué nos sirve para nosotros? O sea, ¿qué utilidad? Nosotros sabemos que con el siglo XX se comenzó a desarrollar mucho la telecomunicación, el desarrollo de estos elementos, pero la semiología estructuralista o la semiótica pragmática son del siglo XIX. Pero muy de lleno con el Mass Media Research, pues se puso de llena como otra vez en las escuelas, ¿no? Pues, miren, aquí hay alguien que ya había hablado de la comunicación, ¿no? Bueno, o de la significación, ¿no? Pero sobre todo como que la parte más práctica aparente, ¿no? Es como la parte del estructuralismo, la parte del análisis de los discursos. Y pero yo diría que, por ejemplo, la filosofía persiana está muy de lleno en la construcción de la ciencia, ¿no? Y sobre todo una filosofía norteamericana, ¿no? No quiero rebajar a Persa los libros de Sanborn, ¿no? Pero quizás la versión más pueril, ¿no? De decir, ¿qué es lo que dicen los libros de Sanborn, ¿no? De quién se robó mi queso, padre pobre, hijo rico, no sé cómo, esas cosas. Que tengas una idea, ¿no? Y a partir de una idea que tú la desarrollas, entonces generas una praxis, ¿no? Entonces, que esa es la gran diferencia entre pragmática y praxis, ¿no? Marxista, ¿no? La praxis marxista tiene que ver con el colectivo, ¿no? Y la pragmática tiene que ver con lo individual, ¿no? Es decir, yo a través de lo individual doy una idea y todos los demás la van a ejecutar, ¿no? El inventor, ¿no? El gran inventor y yo genero una idea y entonces la gente va a usar mi producto que yo inventé, etcétera, o mi modelo, por ejemplo, de participación ciudadana, o mi modelo empresarial, ¿no? Etcétera. Y la pragmática está más de lleno precisamente en la parte, por ejemplo, organizacional, porque, por ejemplo, tú creas modelos de implementación para que la gente se comunique, que, etcétera, ¿no? Pues creas ambientes nuevos, ¿no? Entonces ahí mucho está más de boga como crear filosofías, pensamientos, ¿no? Entonces, en organizacional luego les meten luego estos libros de superación personal, pero es precisamente para que entiendan que, bueno, realmente la base tendría que ser el pragmatismo norteamericano de William James o de Charles Sanders Peirce. Y eso es muy, muy, muy interesante porque entonces, cuando entonces dimensionas, ¿no? A Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, Carl Sagan, pues se van por el discurso de la ciencia. Por ejemplo, ahorita, cuando llegó Trump, vino una crisis de decir, oye, pues, ¿qué vamos a hacer con nuestro discurso científico? Porque o sea, no quiere decir que todos los norteamericanos vayan a las universidades, ¿no? Sino que las universidades gringas agarran alumnos de todo el mundo, ¿no? Y de eso se nutren, ¿no? Entonces ahí es lo interesante, o sea, porque con uno que les dé la idea va a ser en favor del sistema, ¿no? Y converge mucho con el liberalismo de John Locke, ¿no? Entonces, el en beneficio de todos, ¿no? La idea de uno, ¿no? Entonces, por ahí es donde, por ejemplo, se menciona mucho, mucho el pragmatismo más en la parte de que las distancias no se miden de aquí a acá, ¿no? Sino en la cabeza antes, ¿no? O sea, antes de ejecutar algo, piensa. Y eso es parte, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, eso ya lo vimos. Y pues bueno, pues esto es ver la magnitud de la pragmática en general, ¿no? Pues bueno, bibliografía, pues bueno, hay varios, ¿no? Textos, bueno, el de Mauricio Buchot fue fundamental, ¿no? Pero pues bueno, esta presentación pues la voy a dejar. Quiero ya dejar ya todo el repositorio para que vayan revisando lo que son las unidades posteriores, pero ahorita todavía me faltan algunos arreglos de la plataforma para que ya tengan todas las actividades, por eso no les libero todavía ahorita que vean todas las demás unidades, pero ya para que vayan viendo todo lo que es los demás autores, ¿no? Hay un libro muy sencillo que es el de Cobley, que es Semiótica para principiantes, ¿no? El de Margot Bigot, luego lo dejo también en la plataforma, que es como esquemas muy sencillos para entender a Gensler, Saussure, Jacobson, bla, 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 ¿no? Este es texto de semiótica, ¿no? De Pablo González Correa, de Humberto Eco. Bueno, Humberto Eco es muy críptico, ¿no? Es muy pesado leerlo porque luego crea un lenguaje para leer sus propios libros, pero bueno. De lógica luego vale mucho este texto que es de preparatoria, de Raúl Gutiérrez Sáenz. Me decían que creo que estaba dando clases en la WIC, pero pues bueno, sus libros son canónicos
preparatoria, ¿no? De lógica, ¿no? Y pues bueno, aquí hay algunos otros que luego vamos a ir viendo, ¿no? El de retórica visual, de Marianne L. Mercado, y estos son más enfocados a la comunicación gráfica. Entonces, pues bueno, ahorita voy entonces de lleno, ahora sí como que a la retroalimentación con ustedes. Entonces, pues, ahora sí, los escucho, soy todo oídos, comentarios, dudas, eh, mientras tanto, no se les olvide ir poniendo su nombre en el chat para tomar la asistencia. Pero a ver, adelante, a ver si dudas, preguntas. Yo tengo una duda. Sí, dime. Con Guillermo de Ockham hablas acerca de los signos que hay naturales y artificiales convencionales. Ajá. En los artificiales convencionales menciona que son los que suplen otra cosa o suponen por ella, pero dice que hay ocasiones en que pueden significar de una forma natural. Ah, ok, ok. En OCAM viene todo un proceso inductivo, ¿no? Porque es a partir de las sensaciones y las experiencias personales. Él iba mucho en contra él es el fundador de lo que es el nominalismo, ¿no? Entonces hay veces en que cuando dicen que son probables, es porque es una hipótesis, no puedo estar seguro de que las cosas sean por sí mismas, ¿no? Entonces es natural porque es como un fundamento a priori. O sea, lo que yo estoy determinando estaría implicado en lo que yo creo que o puedo suponer de ello, ¿no? Por ejemplo, puede ser en el arte, ¿no? En el arte yo puedo ver una iconografía determinada y yo puedo, por ejemplo, ver una pintura de Goya y para mí puede ser natural de expresar, esa pintura es sobre dolor, ¿no? Pero a lo mejor se desdobla mucho más en significados que tendrían que ver con la crueldad humana, con otros elementos todavía más profundos. Entonces, mucho de lo que significamos también artificialmente puede ser natural. O sea, cuando te dicen la palabra, te dicen en una oración ilocutiva, por ejemplo, oye, como que hace un poco de frío, ¿no? Entonces dices, lo que quiere decir es que cierre la ventana o que ponga el calefactor. Pero esa es una interpretación muy natural, ¿no? Entonces ahí la convención, aunque sea un enunciado ilocutivo, ¿no? Decir que me estás diciendo, o puedo decir, no, pues chido, ¿no? Pues yo también, ¿no? Y así como que me hago pato, ¿no? En eso está muy de lleno como que lo natural o decir, pues así, pues, no lo entendí, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos con los textos sagrados, ¿no? Hay veces en que me pueden hablar, por ejemplo, de lleno con la existencia, ¿no? Que bueno, por eso también le fue mal a Guillermo de Ockham, porque decía, ¿qué es más fácil, no? Creer que el Dios fue hijo del hombre o que vino de de una virgen, ¿no? Entonces también, porque lo natural es entenderlo así, ¿no? Entonces, eso confrontó muchísimo, ¿no? Entonces, por eso hay esa ambigüedad en la convención, por ejemplo, la convención, por ejemplo, de la iconografía, por ejemplo, en la pintura, todo este mito de la paloma como el Espíritu Santo, pues es un mito lo que tiene que ver con los griegos, con el cisne de Zeus, ¿no? Que baja, ¿no? Entonces, pero entonces, cuando es intachable la convención dentro de lo que te presentan, ¿no? Pues dices, no, pues no estoy de acuerdo y pues no, eso no me late, ¿no? Entonces, por ahí va. Entonces, por eso pueden haber signos naturales también en lo artificial. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, yo tengo una duda sobre eso. Bueno, en la lectura decía algo de que, igual de la religión, como de que cada quien lo interpretaba de manera distinta.
y que la Biblia, de hecho, la interpretaron distinto los cristianos y los católicos, algo así. Ah, bueno, aquí viene todos los concilios, no me acuerdo ahorita muy bien, o sea, son 4 concilios, ¿no? De Niza, Ajá, de Nicea, etcétera, bla, 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 ¿no? Pero por ahí, de hecho, hablar de catolicismo y cristianismo, pues son 2 cosas casi teológicamente diferentes, ¿no? Porque, bueno, el cristianismo pues, se fue fundando dependiendo el acomodo de las zonas en donde se fue asentando, ¿no? Y pues bueno, mucho de esto viene pues, de tradiciones, ¿cómo se le dice? Solares, ¿no? Incluso griegas, los calendarios, ¿no? Aunque sabemos que hasta que vino el calendario oficial, ¿no? Con Constantino, bueno, posteriormente, ¿no? El calendario juliano, ¿no? Entonces ya se acomodó que la Navidad se tenía que festejar en las fiestas de Saturno, etcétera, ¿no? Porque se acomodaba mucho con eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con Agustín de Hipona? Agustín de Hipona es uno de los fundadores del cisma. O sea, él comienza a hablar en vez de que el Padre da sentido al Espíritu Santo y luego al, al Hijo, ¿no? O sea, hay una jerarquía, ¿no? Que incluso la podríamos ver como deducción, abducción y inducción. Pero, de alguna manera, los ortodoxos, ¿no? Los de Oriente, la línea de Oriente, ¿no? Del cisma, comenzó a interpretar de otra manera, ¿no? Eh, ahorita ya se me están borrando los nombres de los santos, ¿no? Pero ellos se iban con la visión clásica, no la de Agustín es lo que presenta, ¿no? De que la Trinidad es uno mismo, ¿no? Entonces, que es que está al mismo nivel el Espíritu Santo y el Padre, etc. Eso se llama el filioque, ¿no? Entonces, esa es una interpretación distinta que él le dio, pero por un orden aristotélico en donde el trivium o las triadas se veían al unísono, ¿no? Entonces los otros sí lo veían como jerárquicamente, ¿no? Entonces, en el cristianismo, pues obviamente el cristianismo agrupaba ortodoxos, católicos romanos, ¿no? Y luego, bueno, cuando viene la reforma, pues se vuelve a escindir, ¿no? Porque además se escinde entre católicos ingleses, ¿no? Los británicos, ¿no? Por este rey que se quiso volver a casar, ¿no? Y bueno, los Tudors, ¿no? Bueno, toda esta historia, ¿no? Y bueno, los protestantes tienen otra hermenéutica particular, pero, o sea, lo interesante de esto, o sea, que por ejemplo en De Signis de Agustín de Hipona comienza, o de Magistro, ¿no? Comienza a analizarlo sobre los textos bíblicos con una analítica muy particular. O sea, por eso no es gratuito que se le considere doctor de la iglesia. O sea, porque comenzaba a hacer un análisis muy detallado de los textos, ¿no? Con referencia a cuál es la lógica que interviene entre un texto y otro, pero pues finalmente va a dar una interpretación diferente, ¿no? O sea, finalmente por eso, incluso la visión tomista también tiene una manera que cambia la patrística bueno, se llama patrística porque, bueno, todo está en función del Padre, ¿no? Agustín, ¿no? Y la lógica tomista tiene que ver en que nosotros le damos sentido a esa lógica. O sea, no solamente va hacia abajo, sino que va de abajo hacia arriba, ¿no? Y hay una conexión. Y ahí viene toda esta dimensión, ¿no? De que si existe la pintura, existió un pintor, ¿no? Entonces es como una lógica causalista, ¿no? Es decir, si existe el mundo, existió un Dios, ¿no? Y ahí como que se lava las manos y dice, pues, ay, sí existió, ¿no? Sí existió Dios, ¿no? Pero bueno, esa es la manera en que más o menos, por eso es muy diferente, ¿no? Ya con Max Weber, pues encontramos así como que, bueno, desde dónde se van interpretando los textos y con qué ideología, ¿no? O sea, eso también como con la cultura tiene un respaldo. Digo, es muy interesante hablar todo esto, ¿no? Digo, no es choro religioso, ¿no? Pero sí es muy interesante luego ver todos estos dilemas teológicos, interpretativos, exegéticos, ¿no? Digo, no es mi afán que terminen de llenos en un seminario, ¿no?
Pero sí, a veces es muy interesante ver cómo la mentalidad humana, ¿no? Pues ajusta, ¿no? Estas verdades a estas interpretaciones sobre los hechos. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? González Eric. Hola, ¿Estás sí, por aquí. ahí? Sí, estoy aquí. ¿Cuál es tu opinión acerca de todo lo que dijeron tus compañeros, acerca de lo que dijo el profesor? O la pregunta fundamental, vámonos a ver, lo que estamos preguntando es, ¿la semiótica es antigua o es moderna? Esa es una simple pregunta, eso podemos irlo comentando, creo que cualquiera de nosotros puede comentar, ¿no? Si es que no tienen dudas. Sí. Sobre si la semiótica dijo si es moderna todavía. Sí, o sea, ¿qué opinas? ¿Tú Sí. crees que que es una ciencia moderna o es una ciencia antigua? Pues creo que sigue siendo moderna, ¿no? O sea, bueno, el hecho de interpretar los signos de... Lo que no me quedó claro exactamente es como los significantes y el significado. Había dicho que los significantes son como las palabras, o que, por ejemplo, cuando Sí, buscas en un diccionario, tienes que, bueno, solo encontrarías más significantes, ¿no? Y el significado sería como la figura o la representación. No sé si entendí eso bien. sí, sí, sí. Sí, bueno, aquí viene toda una tautología en que el significado solamente es una imagen conceptual, ¿no? Pero que es dada por un intelecto, ¿no? Determinado, ¿no? O sea, el significado es intangible. Y entonces, aunque hay algunos intentos de semántica funcional, porque bueno, aquí se confunde incluso mucho qué es semántica, qué es lógica y qué es semiótica, ¿no? Porque bueno, la semiótica busca los significados, ¿no? O develar, así también como la hermenéutica, la aletheia, ¿no? Incluso sería importante vislumbrar, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Que la semántica agrupa todos los significados, pero esos significados están en la mente, ¿no? O sea, el que tenga sentido un diccionario es porque alguien, un intelecto, va a interpretar esos términos, ¿no? Que están ahí. Entonces, resulta muy chistoso esto porque en todos los casos, ¿no? O sea, lo que encontramos son más significantes y más significantes, ¿no? Ahora bien, como comentabas, pues bueno, este análisis de términos, pues bueno, siempre se ha hecho, ¿no? Entonces, aquí la cuestión medular es ver qué, o sea, si nos quedamos con el discurso de la modernidad porque el sujeto comienza a partir del siglo XVI o existe a partir del siglo XVI, o que es una semiótica antigua porque ya se dan los elementos incluso terminológicos con los cuales todavía hasta el día de hoy se siguen usando, por ejemplo, términos como deducción, abducción, inducción, ¿no? La epagogé, epageo, etcétera. Bueno, son los términos griegos, ¿no? Entonces, ahí a veces es que tengamos como una postura, pues, determinada, ¿no? Como para más o menos ir integrando nuestro bagaje, ¿no? Ok. Y por cierto, bueno, un poco en esta de cómo convergen la semiótica y la hermenéutica, podría ser que la hermenéutica, bueno, habíamos dicho que sería como el análisis o la interpretación de todo el discurso, y la semiótica es como el análisis de los signos que pueden conformar este discurso, o... Ah, ok. Mira, hay algunos colegas, ¿no? Que incluso hacen la discrepancia, por ejemplo, entre lo que es la parte interna del discurso o del pensamiento, a comparar ese discurso con otros discursos, ¿no? O sea, dirían algunos colegas que la hermenéutica se trataría de entender cuál es el contexto de ese discurso para poder entender ese discurso, y la semiótica trataría de entender primero el discurso
o el pensamiento para entender a su vez en qué parte del contexto se da, ¿no? Es como esa dualidad, contexto y discurso, ¿no? Pero, y de hecho es una triada, ¿no? Contexto, discurso y pensamiento, ¿no? Entonces el contexto está más en la hermenéutica, el discurso más en el estructuralismo y la pragmática más en el pensamiento, ¿no? Entonces, más bien, ¿cuál es el arranque con el cual partes? Es como, dijéramos, por dónde vamos, ¿no? Que de hecho es un poco la discusión ya que vamos a ir viendo la siguiente sesión, el día jueves, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias? ¿En qué parten, no? Mucho de esto tiene que converger mucho con las discusiones, por ejemplo, antiguas, ¿no? Que vamos a ir viendo de que, bueno, pues la retórica la tienen los dos, ¿no? O usan las dos o convergen los dos, ¿no? Ambas tuvieron varias incidencias de la religión cristiana, ¿no? Hasta el momento, pues bueno, se pueden ver como complementarias. Dicen que, por ejemplo, la pragmática se va al futuro, la hermenéutica se va al pasado y el estructuralismo se va como al presente, ¿no? Pero en ambos casos, si vas a hablar de un tiempo, convergen todos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que de alguna manera en la práctica a veces es muy delgada la línea, ¿no? Ok, gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más? Yo, profesor. Adelante, adelante, Estefania. Gracias. Bueno, en la parte de Peirce habla de un carácter de resistencia del signo. Y bueno, lo que yo vi es que ningún otro habló pues acerca de este y también habla de que pues al final hay una interpretación sin fin y o sea que es una semiosis infinita, pero como que no me queda muy claro cómo el signo toma este carácter de resistencia. Como que tengo una Ok. idea muy banal, pero no sé, no entiendo muy bien. Ok, nos vamos a ir acercando con Peirce a la discusión un poquito que tiene que ver más con el conocimiento, más que con la comunicación, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, cuando yo puedo estar viendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo estoy viendo con un espejo, ¿no? Aquí en la cámara, ¿no? Y yo tengo una interpretación determinada, ¿no? De lo que yo estoy viendo, obviamente, pues para poder ver la cámara, ¿no? Y verlos a ustedes, ¿no? Pues más o menos puedo ver que algunos están ahí, algunos tienen apagados la cámara, algunos sí. Pero lo interesante de esto es que mi conocimiento nunca se acaba, ¿no? O sea, la resistencia tiene que ver si tiene ahí, cuando hablamos de resistencia luego eh, eh, se implica mucho con términos de la psicología, ¿no? Como resistencias a no creer, a resistencias a no saber, ¿no? Más bien, ¿no? Cuando es como luego, yo de resistencia luego hablo mucho con mis asesorados de tesis, de qué resistencias tienes a escribir, ¿no? O sea, entonces, ¿qué resistencias tendríamos nosotros en significar algo? O sea, en que, no, por ejemplo, hay un campo, por ejemplo, que sería lo que sería la interpretación, pues por el hábito, ¿no? O sea, aquí influye mucho en dónde estamos sentados para poder aprender o conocer el mundo, ¿no? Si haz de cuenta, de repente, pues, tienes a lo mejor a ustedes les pasó, ¿no? Que se disfrazaron de Harry Potter una vez, ¿no? Iban así con su varita mágica, ¿no? Y van a visitar a su tía o abuelita de Guadalajara o de Monterrey, no sé de dónde, de algunos lugares donde dicen, no, no, niño, no te vistas de Harry Potter porque eso es demoníaco, ¿no? Dice, no, pues es que su hábito, o sea, el contexto o la costumbre de esos lugares, ¿no? Implican a no ver el significado que tú le estás dando, ¿no? Entonces, pero su semiosis está caminando a 100 por hora, ¿no? Decir, no, ya está haciendo pacto satánico, está invocando a demonios, no sé. Y es comiquísimo porque, bueno, o sea, cada uno de nosotros tiene ese tipo de interpretaciones vagas a priori, ¿no?
Eso es lo que se llama el interpretante dinámico, ¿no? O sea, hay 3 tipos de interpretante. El interpretante inmediato, que es lo que se me presenta. O sea, como decir, veo al niño vestido, disfrazado. El dinámico, que es decir, está vestido de Belcebú o de demonio. Y el interpretante final es de acuerdo a mi costumbre. O sea, cuál es mi hábito para definir, o sea, decir, bueno, está jugando a través de un libro, o sea, sería lo más racional, ¿no? O gana mi interpretante dinámica decir que este niño está perdido, ¿no? Y es así como, por ejemplo, la resistencia a conocer, ¿no? Muchas veces nos pone como vendas en los ojos, ¿no? O sea, como decir, no quiero ver lo que está pasando, ¿no? O hay muchos a los cuales todavía no les llega el 20 de que el PRI y el PAN perdieron, ¿no? O sea, y hay algunos como que están todavía así como Loret de Mola, así como que decir, no, pues me voy a, o sea, ¿cómo se llama? El Loret de Mola y el otro, que es de Broso, el Víctor Trujillo, pues son impresentables, ¿no? Y se quieren poner como paladines así como de la democracia, ¿no? Es una ideología, ¿no? Y entonces ahí las resistencias tienen que ver muchos sobre todo con la cosmovisión, ¿no? Ahí volvemos a la parte kantiana, ¿no? O sea, tu cosmovisión va a determinar lo que quieras ver, ¿no? También va a ser del otro lado, o sea, si quieres ver una maravilla de la 4T, etcétera, ¿no? Y no vas a querer ver los errores humanos, pues también va a ser ahí, vas a tener ahí tus resistencias, ¿no? Pero esas resistencias existen en todos los modos, ¿no? O sea, cuando yo veo algo, o sea, cuando yo veo la pantalla, pues yo estoy interpretando a partir del lugar en donde estoy, ¿no? A decir a que si me volteo y ya los puedo ver a lo mejor de otra manera, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. O incluso si me pongo aquí a fisgonear, ¿no? Así como a stalkear, ¿no? Así como decir, miren, este alumno se está echando, ¿cómo se le dice? WhatsApp con otro compañero por WhatsApp, ¿no? Pues dices, pero esa es la perspectiva, o sea, es como aquel chiste, ¿no? De la viejita que llama a unos policías, ¿no? Porque dice, es que fíjese que los vecinos, andan desnudos todo el día, ¿no? Y dice, bueno, ya le fuimos a decir eso, ¿no? Y ya vuelvo a llamar la semana que viene. Fíjese que siguen haciéndolo, ¿no? Pues, a ver, dígame, pues es que de aquí no se ve. No, es que se tiene que subir en el banquito y ponerse los binoculares y fíjese que sí lo siguen haciendo, ¿no? O sea, si tú quieres ver eso, pues adelante, ¿no? Y las resistencias a no querer ver ciertas cosas, pues van a estar de lleno, de acuerdo a lo que es el hábito. Hábito interpretante pueden ser como sinónimos, para que no se confundan mucho con intérprete. Hábito, costumbre es más el interpretante que el intérprete, ¿no? Ya lo vamos a ver, yo creo que si mal no recuerdo, en 2 semanas, cuando vivamos a Perth ya de lleno así, ahí con las animaciones ahí que tengo, ¿no? Entonces, pero por ahí va. Y la semiosis es infinita, ¿no? O sea, eh, es más, ¿no? O sea, yo tengo solamente una perspectiva de cada uno de ustedes cuando, si uno, pues a lo mejor no quiere mostrarse en la cámara, quiere decir, pues a lo mejor no quiere que lo vean, o que está desayunando, o está haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mente viaja, ¿no? A decir a alguien que está ahí, o a lo mejor alguien está, ¿cómo se llama? Tiene una enferma en el hospital y a lo mejor, o a lo mejor alguien que, no se ha comunicado mucho, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos dibujando. Es más, ¿no? O sea, su interpretación sobre mí, ¿no? Es muy parcial ahorita, ¿no? Porque pues apenas llevamos 3 sesiones, ¿no? Conectándonos. Y va a ser todo un choque cuando a lo mejor nos encontremos el siguiente año en la facultad, ¿no? Así como, mira, ese es el profe que me dio clase, ¿no? Y a lo mejor, y ahorita entre mis 160 alumnos, ¿quién eras? ¿No? Y además yo voy viendo, ¿no? Quién va participando, etcétera, ¿no? Pues eso hace que mi recuerdo, pues, ya
libre esas resistencias, ¿no? Pero sí, por ahí va, por ahí va. Buena pregunta. Gracias, ¿Alguien profe. más? Ya está. Ah, bueno, pues ya aquí creo que ya tengo que cortar porque ya estamos usando el tiempo de más, ¿no? No sé si algunos de ustedes ya estaban ya en otra clase o ya salió, pero bueno, pues híjoles, trataré de ser más breve en las siguientes ocasiones con las presentaciones para que esta charla y esta plática mejore, ¿no? Entonces, pues les doy muchas gracias por la participación del día de hoy, por su asistencia puntual. Estaremos comunicándonos el día jueves, ¿no? En la misma hora y en el mismo canal. Les deseo, pues, mucho éxito, no solamente en esta materia, sino, pues, bueno, ya veo que están participando en la plataforma, me da mucho gusto eso. Y, pues, bueno, se despide, pues, un servidor, ya Dan Luis Domínguez Herrera, para lo que esta fue la sesión número 3 de Teorías de la Significación 2021-1 para Sistema Escolarizado para la carrera de Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias y hasta luego.